Al llegar a su nuevo hogar, el joven Bryce Losky ignora que el destino lo pondrá frente a Julie Baker, una chica que cae rendida ante él desde aquel primer intercambio de miradas. All I ever wanted was for Julie Baker to leave me alone. Mientras Julie manifiesta su interés con una determinación absoluta y sin reservas, Bryce busca la manera más adulta de mantener las distancias. Aquel persistente anhelo de ser dejado en paz lo persigue hasta las aulas, donde la dinámica se mantiene inalterable bajo el peso de la insistencia de ella y el constante retraimiento de él. Los primeros años escolares resultan inclementes para Bryce, pero el inicio de sexto grado promete ser el punto de inflexión. Decidido a disipar el asedio de su vecina, Bryce idea una estrategia: invitar a salir a Jerry, la chica más popular de la escuela y enemiga número uno de Julie. Su objetivo es simple: que su vecina, al presenciar aquel romance, finalmente pierda su interés. Sin embargo, la táctica de distracción no tarda en desmoronarse. La lealtad del plan se ve comprometida cuando Garrett, el mejor amigo de Bryce, desarrolla su propio interés por Jerry. Entre confidencias y debilidades, Garrett termina por revelar la verdadera razón por la que Bryce sale con ella. El rumor sobre la ruptura entre Bryce y Jerry no demora en alcanzar los oídos de Julie, quien, de inmediato, retoma su costumbre de contemplarlo con aquella mirada cargada de ensueño. Pero su fijación no se limita a lo visual, ahora también se dedica a olerlo durante las clases. That's right, sniffing me. Tras el fracaso de su plan, el único alivio que asiste a Bryce es el inicio de la secundaria. Tiene la esperanza de que, con fortuna, el destino los asigne a grupos distintos para que esa asfixiante incomodidad se disipe de una vez por todas. Sin embargo, Julie no interpreta su propio magnetismo hacia Bryce como incómodo o molesto. Por el contrario, mantiene la certeza de que él es sencillamente demasiado retraído para manifestar su afecto, motivo por el cual se esmera constantemente en ayudarlo para que logre vencer esa supuesta timidez. A pesar de los celos que sintió al verlo de la mano con Jerry, Julie sabía que un chico como Bryce terminaría viendo a través de la superficialidad de la joven, rompiendo con ella para que Julie pudiera ocupar, finalmente, su lugar en su corazón. En una de aquellas tardes en las que Bryce consigue librarse de la excéntrica personalidad de su vecina, Tell me about your friend Julie Baker. Ante el interés de su abuelo, Bryce le aclara que entre ellos no existe una amistad y le pregunta la razón de su curiosidad. Es entonces cuando el anciano le extiende un diario donde el nombre de Julie figura vinculado a una noticia sobre la tala de un árbol. Además de su interés por Bryce, ella amaba el sicomoro del barrio, un viejo árbol al que se subía constantemente para observar los hermosos paisajes que la rodeaban. Sin embargo, en una de esas mañanas en las que los jóvenes aguardaban el transporte escolar, un grupo de trabajadores se presentó con el firme propósito de derribar el árbol. Julie, desesperada, imploró a Bryce que subiera con ella para resistir y evitar la destrucción del sicomoro, pero él optó por abordar el autobús, ignorándola por completo. En ese preciso instante, acudieron a la memoria de la joven unas palabras que su padre le había confiado y que no había logrado descifrar hasta entonces. A painting is more than the sum of its parts. Idealizar a Bryce había funcionado como un velo que ocultaba sus actitudes hostiles, un panorama del que no fue consciente hasta ese segundo en que se sintió desamparada, justo cuando más necesitaba su apoyo. Tras la intervención policial y la mediación de su padre para que descendiera del sicomoro, Julie experimentó una transformación profunda. Comenzó a trasladarse a la escuela en bicicleta para evitar la parada del autobús, aquel sitio donde antes se erigía el árbol, y empezó a cuestionarse si sus sentimientos por Bryce permanecían intactos tras la indiferencia que él mostró aquel día. La tristeza de Julie resulta evidente, y Bryce, al verse privado de la atención constante a la que estaba habituado, comienza a experimentar un malestar creciente por no haber permanecido a su lado. Aunque lo asalta el deseo de ofrecerle una disculpa, se contiene por orgullo, temiendo que ella interprete que ahora es él quien anhela su compañía. Por su parte, el padre de Julie, en un intento por aliviar el vacío de la pérdida, le obsequia una pintura del viejo árbol, una forma de preservar el paisaje que ella tanto ama y que marcó su infancia. Poco después se celebra la Feria de Ciencias, certamen en el que Julie se alza con el primer puesto. Pese a las reticencias de su madre por albergar aves en casa, logra persuadirla, dando paso a un nuevo problema. Cuando su proyecto escolar escala hasta convertirse en un pequeño corral de 5 gallinas, la producción de huevos supera con creces lo que su familia puede consumir. Ante este excedente, Julie comienza a distribuirlos por el vecindario, hallando así el pretexto ideal para retomar el contacto con su vecino. Bryce recibe las cajas y se las entrega a su madre, aunque en su interior mantiene la firme determinación de no probar jamás nada que provenga de Julie Baker. Why not?
En un intento por justificar su rechazo, le asegura a su madre que los huevos probablemente estén en mal estado, argumentando que el patio de los Baker es un caos y el gallinero carece de limpieza. Al sembrar la duda sobre la procedencia del alimento, su padre le ordena que los devuelva bajo cualquier pretexto. Sin embargo, Bryce, reacio a mentirle abiertamente o herir sus sentimientos, opta por la única opción que le queda. Hi, Bryce. Brought you some more eggs. Mientras Julie regresa una y otra vez con suministros frescos, él se deshace de ellos directamente en la basura, incapaz de confrontarla y admitir que su familia no los quiere. Julie? What are you still doing here? Justo en el instante en que Bryce se dispone a desechar los huevos supuestamente insalubres, Julie lo descubre de forma imprevista. Why are you throwing them away? Bryce le confiesa que no se trata de una decisión propia, sino que su padre se negó a correr el riesgo de consumirlos. Cuando Julie cuestiona a qué riesgo se refiere, él le explica que posiblemente no sean aptos para el consumo. Julie, I mean, look at your backyard. It's a complete mess. Esas palabras, cargadas de un juicio superficial, hieren profundamente a la joven, quien a partir de ese momento decide ignorar por completo a su vecino. Este repentino desapego trastoca la tranquilidad de Bryce. Sin embargo, a pesar de sus torpes intentos por recuperar su atención, Julie se mantiene firme en su distancia, se siente demasiado ofendida como para perdonarlo. What's going on? Sus padres perciben de inmediato el cambio de actitud en su hija y ante sus preguntas, Julie les revela que los Losky han estado tirando sus huevos por temor a que estén en mal estado, basándose en el aspecto descuidado de su jardín. Richard y Trina comprenden al instante que semejante prejuicio no ha nacido de un niño, sino del desdén de sus padres. Who cares what they think? Yeah, who cares? I care. Richard intenta calmar a su esposa, pero Trina insiste en que está cansada de vivir en esas condiciones. Sometimes you have to sacrifice to do the right thing. Richard tiene un hermano que requiere cuidados especiales, por lo que gran parte de sus ingresos se destina a una institución privada. Esto les impide costear el arreglo del jardín o mudarse a una casa propia. A pesar de que Julie quiere creer que su decisión de trabajar en el jardín no tiene relación con las palabras de Bryce, en el fondo todavía le importa su opinión. En ese momento, el abuelo de Bryce se acerca para ayudarla de forma desinteresada con las plantas. Mientras tanto, su nieto los observa con molestia al notar que, en pocos días, su abuelo ha hablado más con Julie que con él en toda su vida. Durante semanas trabajan juntos en el jardín y Julie encuentra en Chet a un amigo que entiende a la perfección las palabras de su padre: el todo es más que la suma de sus partes. Chet incluso le explica que lo mismo ocurre con las personas, aunque con la gente el todo también puede resultar ser menos. A raíz de esta revelación, Julie comienza a evaluar a sus compañeros, nota que muchos de ellos son menos, pero al único que todavía no logra catalogar es a Bryce. Hasta hace poco, habría asegurado que su vecino era mucho más, pero ahora ya no está tan segura. I'm sorry for what I did. Julie lo mira directamente a los ojos, a esa mirada en la que hace pocos días solía perderse, y por primera vez percibe que Bryce Losky es, en realidad, menos que la suma de sus partes. La aceptación de su disculpa no resulta ser lo que Bryce esperaba. Para él, Julie Baker siempre había sido una joven carente de gracia, pero su perspectiva se transforma ahora que ella ha cesado en su empeño por perseguirlo. Durante las clases, Bryce comienza a sorprenderse a sí mismo observándola de manera constante y, ante el temor de ser descubierto por sus compañeros, inventa cualquier pretexto para ocultar su interés. Sin embargo, su amigo Garrett termina por descubrir lo que sucede, y Bryce, en un momento de vulnerabilidad, confiesa que no puede apartarla de sus pensamientos. These aren't real emotions. They're not? Garrett le asegura que esa fijación es simplemente una manifestación de la culpa por haber rechazado sus obsequios y despreciado su jardín. Bryce intenta justificar el estado de la casa por los gastos médicos del tío de Julie, a lo que Garrett responde con desprecio que, si su tío es especial, ella también podría serlo. Esto enfurece a Bryce, pero en ese momento lo único que logra articular es: Oh, right. Tras las disculpas de Bryce aquella mañana, Julie decide acompañar a su padre a conocer a su tío por primera vez. Es el día de su cumpleaños y, al recibirlos, la alegría de Daniel se dibuja de inmediato en su rostro. Tras compartir una tarde celebrando el festejo, Julie comprende y valora profundamente el sacrificio que sus padres realizan tanto por Daniel como por el bienestar de su propio hogar. Bryce Losky likes you. What? Dana le asegura que sorprendió a Bryce observándola en la clase de ciencias, pero Julie se muestra incrédula. Come on. Where? I saw him sneaking up with Garrett. Come on. A escondidas, ambas escuchan como Bryce le confiesa a su amigo que no puede dejar de pensar en ella. Por un momento, Julie siente que sus antiguos sentimientos por su vecino regresan. Pero esa fantasía se rompe abruptamente al escuchar las palabras crueles de Garrett y notar la cobarde pasividad de Bryce, quien se muestra incapaz de defenderla.
En ese instante, su confusión termina por completo. I was sure. I no longer liked Bryce Losky. Días más tarde, Patsy decide invitar a sus vecinos a cenar por primera vez desde su llegada al barrio. El relato de Chet sobre Daniel y los sacrificios económicos que la familia Baker afronta para costear su cuidado han despertado en ella una profunda empatía. A pesar de la férrea oposición de Steven, quien se resiste a estrechar vínculos con ellos, la decisión de Patsy se mantiene firme, decidida a que ambas familias compartan finalmente una velada. Para Bryce, esta invitación representa la oportunidad largamente esperada de recuperar la atención de Julie, por lo que se esmera en su apariencia con la esperanza de cautivarla. I heard you and Garrett making fun of my uncle in the library. Julie le deja claro que ya no quiere hablar con él, ni en ese momento ni nunca. Bryce intenta explicarle que su intención era detener a Garrett, pero que no lo hizo simplemente porque estaban en la biblioteca. Then that makes you a coward. La cena transcurre bajo una atmósfera tensa, entre anécdotas familiares y el juicio constante de un Steven visiblemente amargado. Antes de retirarse, Julie se acerca a Bryce para pedirle disculpas por haber estado tan enojada a su llegada. Lejos de consolarlo, este gesto de cortesía sume a Bryce en una desolación mayor. Comprende, con amargura, que ya ni siquiera posee la relevancia necesaria para que ella le guarde rencor. La velada con los Baker había hecho mella en el ánimo de Bryce, pero sus problemas apenas comenzaban. Con la llegada de la recaudación anual de fondos, Bryce es seleccionado por azar como uno de los Basket Boys, una dinámica en la que las alumnas pujan por un almuerzo y la compañía del joven que lo protagoniza. Al iniciarse el evento, Bryce aguarda con una mezcla de ansiedad y esperanza que Julie oferte por él. Sin embargo, para su mala fortuna, ella decide ofertar por el joven de la canasta anterior. Cuando finalmente llega su turno, Jerry gana la puja por él, y a pesar de encontrarse frente a la joven más bonita de la escuela, Bryce se siente miserable. Mientras Jerry intenta entablar conversación, él es incapaz de apartar la mirada de Julie, quien almuerza a escasos metros de distancia. Julie, I gotta talk to you. What? En ese momento, frente al resto de sus compañeros, Bryce decide tomar la iniciativa. Bryce, stop it! Confundido y desesperado, el joven intenta alcanzarla, pero ella lo ignora y huye en bicicleta hacia su hogar. Tras años de eludirla y buscar incansablemente su indiferencia, los roles se han invertido. Bryce comprende, con una claridad tardía, que está profundamente enamorado de su vecina. Durante días, sus intentos por contactarla o acercarse a su casa resultan inútiles. Julie se mantiene firme en su decisión de no querer saber nada de su vecino. Lo que Bryce ignoraba era que aquella mañana Julie había llegado al colegio con la firme intención de pujar por su canasta. Al enterarse de que Jerry planeaba ofertar por él, la antigua fascinación por su vecino resurgió con fuerza. Impulsada por un arrebato de celos, se encontró nuevamente pensando en Bryce. Sin embargo, cuando la recaudación comenzó y notó que nadie ofertaba por el pobre Ari Trolloc, Julie decidió gastar su dinero en él por pura lástima. Ya en el salón, ella intentó dedicarle toda su atención a Ari, pero la tarea le resultó difícil debido a que Bryce estaba sentado justo detrás. De pronto, su vecino se levantó y se dirigió directamente hacia ella, y sin mediar palabra, intentó besarla frente a todos. Julie había anhelado ese beso durante toda su vida. But not like this. Not this way. Abrumada por la confusión y la falta de tacto de Bryce, huyó del lugar pedaleando con todas sus fuerzas hasta refugiarse en la soledad de su habitación. Durante los días posteriores, Bryce se convierte en una sombra persistente, busca cualquier grieta para filtrar sus disculpas, pero Julie solo anhela el refugio del silencio. Sin embargo, tras varias jornadas de intentos, la insistencia de Bryce se desvanece. Hey, what's he doing? Su padre interviene con serenidad para explicarle que él mismo le ha permitido trabajar en el jardín. Desde su ventana, Julie observa la escena. Bryce no ofrece palabras vacías, sino la disculpa más sincera y honesta que ha podido hallar. Conmovida por el gesto, ella decide acortar la distancia y sale para ayudarlo a plantar el sicomoro. En ese instante, mientras sus manos comparten la tierra, Julie comprende la paradoja de su historia. Tras años de malentendidos y desencuentros, nunca se han hablado de verdad. Pero ese día, entre raíces, comienzan a hacerlo con la seguridad de que sus voces han encontrado el camino para no volver a perderse nunca más. Espera, no te vayas. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más resúmenes como este.